las artes plásticas representan mi modo de vivir. Implica toda mi vida, todo momento, en todos los días, de día y de noche. ¿Por qué? Porque todo artista se alimenta de su vida, de la vida misma, de su contexto, de sus experiencias, pero también hay algo muy importante. El artista recrea a partir de su herencia. La maestra Beatriz Sánchez Zurita, originaria de Jalapa, Veracruz, al observar trabajar a sus abuelos paternos, los cuales eran sastres, la motivan para establecer las bases de su futuro creativo desde su niñez. El hecho yo de verlos como hilvanar sus telas, tomar las telas, sentirlas, eso es muy importante porque uno empieza a ver las texturas, ese gran mundo de las telas, de diferentes texturas. Pero aquí surge algo muy importante. A la hora de que ellos hilvanaban, al paso del tiempo a mí me surgió la idea, para mí es muy importante el dibujo. Entonces yo decía, ¿cómo transformo la línea en algo que pudiera ser tridimensional? Entonces, a partir de este hilvanado que ellos hacían, ahora he estado realizando algunos dibujos que tienen que ver con, no tejer, pero sí como con hilvanar imágenes, ¿no? Y de alguna manera se vuelven tridimensionales. ¿Cómo se da en Beatriz el acercamiento en las artes? Mi primer acercamiento, digamos, a las artes fue a través de la música. Mi abuela paterna era una amante de la música clásica. Y yo desde muy chica la escuchaba y bueno, mi bisabuelo también era un amante de la música. Mi primera experiencia, dijéramos, estética es a partir del oído. Siempre el sonido me remitía a imágenes, a esas imágenes que uno va creando en su mente, en su imaginación. Para mí eso es importante. Este primer acercamiento me lleva a lo visual, curiosamente. Y de lo visual voy a la danza, porque también estudié danza contemporánea. Y llegó un momento en que pues yo tenía que tomar una decisión después de la preparatoria. Una decisión que realmente para mí no era complicada. ¿Contó con el apoyo de sus padres para estudiar en el área de artes? Y bueno, mis padres obviamente no querían que yo me dedicara al arte, porque es difícil. Pero al paso del tiempo yo me he dado cuenta que no es tan difícil, que más bien tiene uno como más gozo que problemas. Entonces cuando yo salgo de la prepa, a escondidas de mis padres, yo hice el examen en la Facultad de Artes Plásticas. Con ese temor cuando uno es joven decir, híjole, y si no quedo seleccionada, a ver qué hago, porque ya no me va a quedar de otra, ¿no? Entonces finalmente, bueno, sí quedé seleccionada. Yo inicié mis estudios aquí en la Facultad de Artes Plásticas y después continué en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Beatriz Sánchez Zurita, antes de estudiar la licenciatura en Artes Plásticas en la Ciudad de México, inició sus estudios en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, en donde toma 2 cursos. El primero con el maestro Gilberto Aceves Navarro, aproximación a una metodología del dibujo, y también grabado en color, con el maestro Javier Cruz García. Estudiando aquí en la Facultad de Artes Plásticas, yo recuerdo, bueno, muchos de mis maestros, que de todos aprendí bastante, pero destaco 2 personas. Uno, el maestro Christoph Augustin, que me dio clase de litografía, y la otra, la maestra Carla Ripey, que me dio grabado en hueco. El primero, Christoph, bueno, realmente eran unas rutinas y era una manera de trabajar muy consistente en la que había que dibujar y dibujar y dibujar. La maestra Ripey también, una gran maestra con un gran conocimiento de la técnica. Sus clases eran así de gran concentración, de un ámbito de trabajo muy interesante. Y bueno, además
con esa gran opinión de su experiencia, ¿no? De la cuestión del dibujo, de que realmente exploráramos hasta sus últimas consecuencias el grabado en hueco. De manera posterior, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas también tuve grandes maestros, ¿no? Tuve esa gran fortuna, tuve al maestro Luis Argudín, pero destaco dos personalidades que, bueno, son premios nacionales de arte. Uno es el maestro Luis Nishizawa, que me dio técnica de los materiales durante 2 años, y que eso es una base muy importante para el desarrollo de un creador. Saber la cocina de la pintura. Eso es muy importante porque sabe uno las reacciones químicas que puedan tener los materiales. El otro fue el maestro Aceves Navarro, a quien yo estimo muchísimo. Fue y ha sido como un segundo padre para mí. ¿Por qué? Porque yo, aún estando en la escuela, bueno, fui su alumna de dibujo. Y cuando yo egresé de la escuela me dijo: Beatriz, ¿te interesa trabajar en mi estudio? Y pues bueno, a ese tipo de proposiciones uno no se puede negar. Entonces, bueno, 12 años trabajando con él, realmente sí fue una formación muy completa. Entonces, creo que yo he sido muy afortunada porque no puedo decir que de ningún maestro yo haya no aprendido. Siempre todos me hicieron grandes aportaciones, consejos, regaños incluso, que para mí fueron muy significativos en mi vida. ¿Cuáles son los temas preferidos de Beatriz que lleva al lienzo y al papel? Mi tema por excelencia, el tema que a mí me apasiona, es el cuerpo humano. A mí me parece que la piel, los huesos, la mirada, los ojos, nos llevan a otros planos. Entonces, sí he explorado mucho sobre la figura humana. He tenido muchas exposiciones que tienen que ver con la figura humana, con el desnudo, con el erotismo, con escenas cotidianas de una mujer dentro de su casa, afuera de su casa. Pero el tema al cual estoy abordando últimamente es el rastro del cuerpo humano en un bosque, o el rastro de mi cuerpo en el bosque donde yo vivo, que no es algo evidente. Entonces, esta manera de dejar una huella en este bosque es a través de una mirada, de la humedad de mi piel, de la huella de mi paso, y entonces a través de ello yo empiezo una exploración de las formas de las hojas, de las semillas, del viento, de la humedad de las plantas. El cuerpo es mi vehículo para conocer el mundo. La técnica que más utilizo y con la que me siento más identificada es con el óleo. El óleo me permite tener una búsqueda. El óleo me permite profundizar. El óleo es una técnica muy noble, en la cual uno plantea un color, puede ir saturando la pintura, o puede ir uno saturando el plano pictórico y le permite tener más matices que siento que uno podría tener en el acrílico. En el óleo, entre más satura uno, más enriquece la obra, más tonalidades encuentra uno, hay más colorido. Es con la técnica con la cual yo me siento más plena, me siento cómoda. Entonces, es la que por lo regular siempre utilizo. ¿En qué corriente se ubica Beatriz? Yo siempre digo que soy figurativa, pero curiosamente el figurativismo tiene que ver también con una manera de abstraer. Cada uno tiene una manera de ver, cada uno tiene una manera de ser figurativo. A veces pienso que el realismo también es algo abstracto. Y a mí me sucede que siempre estoy en la observación de la forma, de las formas figurativas, de las formas reconocibles, que eso es una característica de ser figurativo. Entonces, yo parto de lo que tengo enfrente, yo parto de lo que veo, de la realidad, de las formas que están ante mí jugando.
Yo no concebiría mi vida sin las artes plásticas. Estaría yo como muerta. Desde que nací o desde que tengo uso de conciencia, yo le dije a mis padres, yo me voy a dedicar al arte. De niño uno no sabe a lo mejor diferenciar las diversas disciplinas, pero yo dije, yo tengo que vivir en el arte, ya sea en la música, en la danza, en la pintura. ¿Por qué? Porque para mí se ha vuelto un modo de vivir. No, jamás pensé en ser un médico, mi papá es dentista, un antropólogo, un, no sé, administrador. Jamás me pasó por la cabeza, jamás. Las artes plásticas me han hecho vivir de una manera apasionada, pero también de una manera profunda. Uno descubre universos, microuniversos, en toda esta manera de vivir, de crear. ¿Por qué? Porque a partir a lo mejor de mi casa, de mi familia, del jardín que yo tengo, descubro cada día la diversidad de este planeta, la diversidad de la vida. Y a través de la observación, mi vida es observar. Yo creo que más que estar pintando, es el resultado de mi observación de mi entorno y de mi vida misma. ¿Por qué? Porque esta casa donde yo vivo o donde yo transito no sería la misma con otra persona. Uno a través de visitar una casa conoce quién vive ahí, qué lo motiva, qué le gusta leer, qué música le gusta escuchar. Para mí las artes plásticas no podrían ser de otra manera. Es el resultado de mi vida propia. Y no en este plan de egoísmo, de decir yo soy lo más importante. No, yo soy el vehículo, a lo mejor para expresar lo de una comunidad.